Hoy hablaremos un poco acerca de qué hacer cuando lo que Dios o cuando lo que hace Dios no tiene sentido. Es decir, obviamente no tiene sentido para nosotros, para Dios sí. Y de hecho, quizás cuando suceden cosas que para nosotros no tienen sentido, quizás no sabemos el por qué o el para qué suceden al momento, en algunas sí, pero quizás en otras no. Al fin y al cabo, siempre la Biblia me da una respuesta, porque la Biblia me dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas operarán para nuestro bienestar. Amén. Así lo dice la Biblia. Y quizás, vuelvo y repito, sucedan cosas que en el momento no tengan sentido. ¿Por qué debo hacer esto? ¿Tiene sentido el estar padeciendo de esto? ¿Tiene sentido el que este problema se caiga de mí encima? ¿Tiene sentido que todos como venezolanos estemos viviendo una nación que ha sido destruida, perdida? ¿Tiene sentido que pasemos por todo esto, Señor? Quizás no tenemos la respuesta a situaciones que se nos presentan que no tienen sentido para nosotros, pero vuelvo y repito que la Biblia me advierte que a los que amamos a Dios, todas las cosas operarán para bien en nuestra vida. Amén. Y la Biblia hay una versión que dice que Dios hará que opere a favor de nosotros, los que amamos a Dios. Si yo pregunto aquí, levante la mano, ¿quién no ama a Dios? Seguro estoy que ninguno va a levantar la mano. Todos de alguna manera amamos y sabemos que dependemos de Dios. Amén. Así que ahora lo que dice Mateo, hablaremos de esto ahorita, 26, 21. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí está hablando de Jesús. Y mientras comían, dijo, de cierto digo, que uno de nosotros me va a entregar. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y en el 39 dice, y se acostó sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo decidas. Como que Jesús diciendo, valdrá la pena, Señor. ¿Por qué no lo salvas ya? Todo el que esté en Cristo, Padre, será salvo. Ya tiene sentido que yo le entregue, tiene sentido que lo pase por todo este sufrimiento, donde dice que lo que más se parece un poco, mucho más al sufrimiento que registra la Biblia que tuvo Jesús, fue la película esta de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, gracias, que murió mucha gente de infarto, que gente se impresionó tanto y eso creó polémica en el mundo entero. Pero dice la Biblia que Jesús tenía todo para el bien humano, su cuerpo fue tan desgarrado, sus testículos, dice que los verdugos con guantes con gancho se lo metían entre las piernas y lo daban a saltar y le desgarraban sus testículos, fue maltratado, dice Isaías que perdió todo para el bien humano, parecía un monstruo de tanto golpe, de tanto maltrato que recibió. Entonces Jesús sabía que eso se le venía encima y tiene sentido. Sin embargo, porque dice, bueno, Señor, pero no se haga mi voluntad, si es posible líbrame de esto, pero no se haga mi voluntad, hágase como tú lo decidas. Hay un cristiano una vez deseaba comprarse una Biblia. Después de mucho recorrer, logró verla en una librería cristiana. Era preciosa, tapa fabricada en piel, con bordes dorados, hojas de calidad ultra fina, además mapas tridimensionales, notas de introducción y bosquejos en cada libro de la Biblia y muchas otras cosas deseadas de una buena Biblia de estudio. Era la más clara. Y este hombre gastó mucho dinero por algún tiempo, hasta que por fin logró comprar. Salió de la librería, iba con su Biblia debajo del brazo, muy contento, y se compró con otro amigo de su iglesia, también quedó asombrado y con la boca abierta al ver la Biblia. Cuando de repente, ¡zas!, un ladrón arrancó del brazo la Biblia, su amigo quedó mirando al ladrón, se quedó mirando al ladrón
Señores, hay cosas que parecen que no tienen sentido. Díganle a su hermano, pero Dios las usará para bien. Díganle, recuerdo que Dios las usará para bien. Amén. A los que amamos a Dios, todas las cosas operarán para bien a nuestro favor, dice una versión. Ahora, la pregunta que aquí no nos podemos hacer: ¿qué hacer cuando pasamos por momentos difíciles y dolorosos en la vida? ¿A dónde ir cuando lo único que vemos es una neblina de confusión que no nos permite dar ni pensar con claridad? Aún el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, tuvo un momento difícil en la que tuvo que clamar a Dios y preguntar si era necesario hacer lo que iba a hacer. Es decir, ¿tiene sentido, Señor, que yo padezca todo esto por un montón de gente que quizás no me lo va a agradecer? Tiene sentido. Pero él entendía que era necesario su dolor para salvación de la humanidad. Amén. Ahora, el punto aquí es resaltar es cómo reaccionar ante la mala noticia del doctor, la amenaza de un posible divorcio, la inesperada pérdida de una relación, de un trabajo, de un ser amado, de un ministerio, de un negocio, o la muerte de alguien en nuestras vidas, muy allegado a nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando suceden cosas que nosotros decimos no tiene sentido? ¿Por qué debo pasar por esto? Entonces se lo atribuimos a Dios y decimos, cuando lo que Dios hace para mí no tiene sentido, pero ¿por qué Dios quizá no lo decimos como el título, pero ¿por qué Dios tú permites esto? ¿Por qué decimos eso o acostumbramos a decirlo? Porque para nosotros no tiene sentido, no hay una respuesta. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que tener un principio que así yo no sepa todas las cosas ni tenga la respuesta de todo. Yo sí puedo decir, puedo no saber muchas cosas, pero una sola cosa sé, de que todo lo que me sucede a mí, en medio de mis imperfecciones, de mis fallas, de mis errores, de mis limitaciones, todo lo que me sucede a mí, que amo a Dios, eso Dios lo usará para bien de mi vida. Amén. Lo entienda o no lo entienda, lo haya buscado o no lo haya buscado, hay cosas que nos oprimen, que nos suceden, que no tienen sentido, que nos hacen mal, que nunca buscamos, pero nos suceden. Hay otras que sí la buscamos porque fuimos irresponsables, porque decidimos mal, qué sé yo. Pero aún de tu error y el mío, cuando nos sucedan cosas, repito, que para nosotros no tiene sentido, la Biblia dice que todo obrará para bien a nuestras vidas. Amén. O todo cooperará. Dios dice que Él hará. Una versión dice que Él hará. Que eso que tú no entiendes y que no tiene sentido y que hasta le exiges a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Hay una versión que dice que Dios hará que eso coopere para el bien de ti y los tuyos. Entonces, lo primero para los que notan que debo hacer cuando lo que Dios hace para mí no tiene sentido, lo primero es tener seguridad que Dios no es el autor del mal. Dígale a su hermano, Dios no es el autor del mal. Amén. Dios no es, pastor, yo estoy claro que Dios no es el autor del mal, pero cuando nosotros decimos, quizás inconsciente o consciente, o quizás movido por las emociones, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo la situación del país? Un país que nos los destruyeron, un país que se han robado todo, un país que no han tenido misericordia con nada, un país que de alguna manera entró en un sistema que nos oprime a todos y que a veces, ¿hasta cuándo, Señor? Le estamos diciendo, tú eres el responsable, tú eres el culpable, Señor, tú eres el que permite que todo esto pase. Sí, es verdad, Dios de alguna manera lo permite, pero mis principios me dicen que aunque no entiendo todo, una sola cosa entiendo, una sola cosa sé, que todo lo que me suceda obrará para bien en mi vida. Y cuando te pasen cosas y te sucedan cosas, y a mí me sucedan cosas que no tienen sentido y que no le consigo respuesta, algo que debo aplicar a mi vida es tener la seguridad de que Dios no es el autor del mal. Amén. Oiga lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, dice la Biblia. Allí el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, como tú y como yo, fueron sacados de su nación, fueron llevados cautivos, porque bueno, Dios lo permitió para enseñarles algo, Dios lo permitió para que le dieran valor a su reino, a su iglesia, a la obra de Él, porque se encargaron por muchos años de atesorar en sus casas, de arreglar sus negocios, de
arreglarse ellos, ornatearse ellos, comprar lo mejor para ellos, y se olvidaron de Dios. Y yo digo, ok, se están olvidando de mí, se están olvidando de lo mío, y los sacan de ahí, los llevan cautivos. Y lo primero que se llevan cautivo a Babilonia del pueblo de Dios fueron a todos los profesionales, porque esta gente que se los llevó cautivo, dijo el rey: tráiganme a los profesionales, a los arquitectos, a los ingenieros para construir edificios, para que nuestra nación avance, y usarlos a ellos como esclavos. Y perdieron su negocio, perdieron su familia, se dividieron, se separaron. Igual hoy en día nosotros nos sentimos esclavos viviendo en nuestra propia nación. Sentimos que nos robaron espacio, sentimos que nos robaron el derecho, que nos robaron el dinero, que nos quitaron los sueños, las oportunidades. Y aún en nuestra propia nación nosotros nos sentimos como esclavos. Pero la Biblia me enseña, señores, que Dios no es el autor de esto. Dios tiene planes de bien. Ahí muchos profetas, hombres que decían de Dios, se levantaron y adornando la cosa para que el pueblo siguiera creciendo en ellos, le decían: no, tranquilo, esta esclavitud va a durar 5 años, 4 años, no se preocupen, todo va a pasar rápido. Y el Señor le dijo: no, esto no va a pasar en 5 o 4 años, esto va a durar 70 años, le dijo. Porque estos que hablaban bonito, querían como que adornar las cosas. No, señores, pare de sufrir, es falso, es una cesta, es mentira, es irreal. Va en contra del mismo Jesús que dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero vamos, tómense de mí, porque abrazados a mí y tomados de mí van a superar esas aflicciones. Amén. El Señor no nos cae a mentira, el Señor no nos niega la realidad, pero Él dice que la fe en Él y abrazados de la mano de Él superamos toda esta realidad que vivimos. Amén. Entonces, cuando sucedan cosas que para ti no tienen sentido a nivel personal, familiar, a nivel de iglesia, a nivel de nación, que no tiene sentido, lo primero que tenemos que entender es que tener seguridad de que Dios no es el autor del mal. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque cuando algo doloroso nos sucede en nuestra vida, tendemos a buscar culpables, a sentirnos defraudados, y alguna persona termina resentida con Dios. Y no importa si tú te sientes confundido, perdido, desubicado, recuerda una cosa, dígale a su hermano: Dios no es el autor del mal. Mírelo a su hermano, dígale: Dios no es el autor del mal que nos sucede, dígale, amén, porque Él tiene planes de bien y no de mal. Aun cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia y habían perdido de todo, Dios dice: ok, tranquilo, no se preocupe, van a vivir un tiempo con toda esta situación, quizás como nosotros estamos ahorita, pero Dios dice: les recuerdo que yo sé los planes que tengo para ustedes, y los planes que yo tengo para ti y tu casa son planes de bien y no de mal. Amén. Vamos, si lo cree, dígame amén, apláudele al Rey de Gloria. Dios tiene planes de bien y no de mal. Así tú no sepas, yo no sé cómo va a ser, yo no sé cuándo saldremos de todo esto, yo no sé, hay situaciones personales, familiares, congregacionales, social, que a mí me afectan y que no entiendo por qué para mí no tiene sentido pasar por esto. Pero una sola cosa sé, que todo eso operará para bien en mí y en mi casa, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿quién pudiera decir tú o pudiera decir yo? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el autor del mal? El punto aquí no es encontrar el mal ni al culpable, sino entender de que Dios tiene pensamiento de bien para mí y no de mal. Levante su mano, diga conmigo: Dios no me hace mal. Diga, Dios, gracias porque tú no me haces mal. Dígale: Señor, gracias porque bien lo sé, tú me haces muy bien. Amén. Apláudale al Rey de Gloria. Tienes que decirlo convencido de que Dios te hace bien, de que Dios tiene planes de bien y no de mal. Entonces, cuando vengan situaciones que Señor, no tiene sentido, ¿por qué me pasa esto? Bueno, entender que Dios, estar seguro que Dios no fabrica el mal ni para ti, ni para mí, ni para las naciones, ni para el planeta, no. ¿Por qué se llevaron al pueblo cautivo? Porque dejaron de hacer cosas que agradaron a Dios. ¿Por qué vivimos lo que hoy vivimos? Bueno, porque vivimos en un planeta Tierra donde hemos dejado de hacer cosas que agradan a Dios. Y obviamente vamos al caos, y la Biblia dice que veremos cosas peores, pero que en medio de esas cosas oscuras y peores, tú y yo resplandeceremos como luz. Amén. Lo segundo, tener seguridad que Dios escucha. Dígale a su hermano: Dios te oye, dile, Dios te oye, Dios te escucha.
Cuando te sucedan cosas que para ti no tienen sentido, tenemos que tener seguridad de que Dios escucha. Eso de que a nadie le importa lo que yo estoy pasando, el mundo sigue adelante mientras mi mundo se desborona, nadie escucha mi dolor. No, el pastor no me escuchó, el pastor ni siquiera me visita, los pastores no están pendientes, el hermano, el amigo, pero Dios sí te oye. Dígale a su hermano, Dios sí te oye, dígale. Dígale una al estilo Héctor Ballesteros, dígale tranqui, tranqui, dígale tranqui, tranqui, que Dios sí te oye. Amén. Entonces, esa gente que anda, que Dios no, que nadie, que no me prestan atención. Bueno, tranquila, a mí tenemos que tener empatía. Yo tengo que tener empatía con Nelson. ¿Qué es empatía? Yo tengo que colocarme en el lugar de Nelson para poderlo entender. Él en mi lugar para poderme entender. El pastor no me ha visitado. El pastor sabe que estoy en esto y no ha venido. Bueno, pero él tiene que tener empatía conmigo y colocarse en mi lugar y saber, el pastor también pasa trabajo. El pastor también va al baño. El pastor también a veces no tiene esto. El pastor también tiene sus rollos, sus paquetes. Entonces tenemos que entender que a todos nos suceden cosas que a veces no la entendemos, pero saber que no me puedes oír tú porque tú tienes tu propio rollo, yo tengo los propios rollos míos, pero levante su mano y diga gracias Señor porque nadie aquí me puede oír, pero tú sí me puedes oír. Amén. Vamos, apláudele al Rey de Gloria. Nadie te oye, tú ves que se te devorona todo, nadie me presta atención, pobre de mí, pero Dios sí nos oye. Amén. Eso es lo importante. Entonces, cuando te sucedan cosas que para ti no tienen sentido y que nadie te oye y que sientes que no nos escuchan, que los gobiernos, que el planeta Tierra, todos se olvidaron de nosotros y que vamos a invadir y lo vamos a liberar. Señores, aquí la gloria se la llevará Dios a través de ti y a través de mí. Y Venezuela, el mundo entero, el planeta irá de mal en peor, de oscuridad en oscuridad, pero en medio de todo eso nosotros saldremos adelante y nosotros seremos luz en medio de las tinieblas. Amén, amén. ¿Por qué, pastor? Porque no me pueden oír los hombres, pero Dios sí me escucha, Dios sí me oye. Ahí cuando el Señor le dice, mire, casi 70 años, ya están pasando los años, ok, van a pasar este proceso, seguro serán diferentes, le dice al pueblo y le dice, yo tengo planes de bien para ustedes. Yo, el Señor, así lo afirma, no planes de mal para que tengan una nueva esperanza. Pero en el 12 le dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo les escucharé. Amén. Dios te va a escuchar tus quejas, tu demanda, mis quejas, mi demanda, mis rollos, mi paquete, mi capricho, pero de que nos oye en el nombre de Jesús. Amén. Pensamientos parecidos le pueden pasar a usted como adulto cuando pierde un empleo, cuando su hijo se enferma gravemente. Nadie me oye. Dígale a su hermano, Dios te oye. Levante su mano, diga gracias Señor porque tú me oyes. Amén. Oiga esto, como adulto que pierde un empleo o su hijo se enferma gravemente, el dolor puede hacerle pensar que ni a Dios le importa, pero la verdad es que Dios sí está escuchando, aunque yo a él no lo oiga. Mira el salmista era atacado, era presionado, era oprimido, como tú y yo hoy que tenemos presión en los negocios, en la familia, en tu vida personal, tienes debilidades, esas debilidades te oprimen, te hacen caer, te levantas, duras un tiempo bien, después vuelves a estar mal, qué sé yo, pensamientos que te atormentan, hábitos, conductas, tantas cosas. El salmista pasó por lo mismo. Cuando tú leas la Biblia, ten empatía, tú también, esa gente también era un ser humano como tú y como yo, lleno de virtudes, pero también lleno de debilidades, lleno de rollos, de cosas que les sucedieron, que ellos decían, pero no entiendo, no tiene sentido que yo pasé por esto, como tú y como yo lo podemos decir ahorita. Pero él oró a Dios y mire lo que dice el Salmo 37, 15, 18. Pero sus espadas atravesaron su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Se refiere a los enemigos. Dios le está diciendo al salmista, tranquilo, que te hagan todo lo que quieran, pero sus propias espadas, sus propios arcos, sus propias flechas que van contra ti para herirte, matarte, destruirte, usted lo puede aplicar hoy a lo espiritual, a lo emocional, a lo económico. Todo eso que viene contra nosotros, el Señor le dice al salmista, todo eso se volverá en contra de ellos. Amén. La adoradora, la salmista decía, el Señor adereza mesa delante de tus angustiadores. Quiere decir que Dios sirve un manjar de comida,
de lo mejor, delante de aquellos que te vieron pasar hambre y que tenían comida y no te dieron nada. Entonces, delante de la maldad, del diablo, de los demonios, del enemigo, Dios tiene planes de bien para ti, delante de tus angustiadores, para aquellos que te angustiaba, el problema, la debilidad, la situación económica, el problema en familia, el problema tuyo emocional, la inseguridad que tienes. Yo no valgo, yo no sirvo, Dios no me ama, Dios no me quiere. Dios dice: yo te voy a servir todo lo que tú necesitas delante de esos angustiadores, para que ellos sean avergonzados y tú seas bendecido. Amén. Entonces le está diciendo el salmista: lo que viene contra ti, eso mismo se va a convertir contra ellos. Es decir, Dios oye nuestras oraciones. Estar claro, cuando me suceden cosas que para mí no tienen sentido, debo estar seguro de que Dios escucha mis peticiones. Amén. Y continúa diciendo: es mejor ser justo y tener un poco que ser malvado y ser rico. ¿Por qué? Porque muchos allí estaban pensando, y Dios les dice: no. Yo prefiero que tenga lo que tenga y no te voy a dar más. ¿Por qué? Porque es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Hay gente rica que es mala, y Dios dice: yo conozco tu corazón, eres mi hijo, y si te doy más, te me vas a echar a perder y vas a sufrir la consecuencia del versículo 17. Aunque hay gente que es pobre y no tiene nada y también es malvada. El punto es que Dios dice: oye, si Él nos da mucho o nos dé poco, seamos justos. Hay gente que porque tiene, este es un dicho muy viejo de nosotros los viejos, los señores ya, que porque tiene 3 lochas ya. ¿Usted lo ha visto? ¿O yo soy el único? Entonces Dios dice: como yo conozco eso, porque a algunos ahí: Señor, tú si eres injusto. No entiendo, ¿por qué? Porque yo no tengo que tener esta necesidad. Porque entonces el Señor dice: mira, es mejor ser justo, que me tengas a mí, que seas justo porque me tienes a mí, y tener poco que ser malvado y rico. Pues la fuerza de los malvados, porque tienen dinero, será destrozada, pero el Señor cuidará a todos aquellos que así tengan poco o quizás tengan mucho. Pero ahí se refiere, es que los corazones se enferman cuando a veces tienen mucho y se ponen malos, yo no sé por qué. Pero Él dice: a los justos, los que me tienen a mí, yo los cuido. Y fíjese que alguien dijo por ahí, me gusta, viene a mi mente, que la gente no cambia cuando tiene dinero. Siempre fue así. Lo que pasa es que no podía manifestar su repugnancia, su egocentrismo y su autosuficiencia, porque no tenía con qué. Pero como llegó a tener con qué, ahora sí manifiesta usted sabe. Entonces lo que está diciendo el salmista es que Dios oye mi oración y me aclara las cosas. Dios me escucha. Es que nadie me escucha, ni el psicólogo, ni el pastor, ni la que tiene el Ministerio de Liberación, ni mi mamá, ni mi papá, pero Dios sí te escucha. Salmo 116, 1, 2. Dios escucha aunque no le entendamos. El salmista dice: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración, que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, dice el salmista: oraré mientras tenga aliento. Dígale a su hermano: no deje de orar. Dígale: no deje de orar. Las mejores demandas puedes hacérselas al Señor, no a más nadie. Entonces lo tercero, cuando te pase algo que tú dices: bueno, ¿qué hago? Porque no tiene sentido. Lo tercero es dirigir nuestras preguntas difíciles a Dios, no a los hombres. Es normal hacernos preguntas y cuestionar las injusticias, es normal. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo que soy tan bueno. Somos buenos nada. Si nos pudiéramos ver unos a los otros escondiditos por un huequito. Y es normal hacernos preguntas y cuestionar la injusticia. Y a Dios no le molesta que lo cuestiones porque Él nos comprende. Jesucristo mismo en el momento
más oscuro de su vida terrenal, se sintió solo y le preguntó a Dios por qué. O sea, ¿tiene sentido que yo esté metido en este paquete, que me estén puñaleando, escupiendo? Dice que cuando estaba en la cruz, los militares allí que lo cuidaban, escupían flema y apuntaban quién le pegaba más en el ojo izquierdo y derecho. Y se dice cuando Jesús lo bajaron por el sol y las horas que estuvo allí, le quitaron una pasta gruesa, dura, aferrada a su cara, y era flema que le escupían los que lo cuidaban. Y Jesús en ese momento, al verse puñalado, pidió agua y le dieron una puñalada en la costilla. Pidió agua y le dieron vinagre. Y en ese momento Jesús, él dentro de él, ¿tiene sentido que yo sufra todo esto? ¿Por qué no lo salvas y ya? Y mire lo que dice: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces dígale a su hermano: debe saber a quién ir, dígale. Debe saber a quién ir. Cuando usted tenga preguntas, porque lo que te sucede no tiene sentido, quizás no la consigas de mí, quizás no la consigas del que está a tu lado, pero debes ir a Dios, que ese sí tiene respuesta para todo. Amén. Así que el peligro de preguntarle a otra persona, puede ser que esa persona esté confundida y nos dé una respuesta que nos confunda y terminemos en un estado peor que antes de preguntar. Y las personas especulan y nos darán respuestas triviales, pero cuando clamamos a Dios, dará paz. Él nos dará paz a través de esa respuesta, una paz inexplicable. Pastor, ¿qué son respuestas triviales? Respuestas triviales son lo común. Respuestas triviales es que no tienen sabiduría, que no añaden nada bien a nuestras vidas. Ay, que la situación económica, sí, chico, esta vaina está muy mala. ¿Se puede decir vaina así? Vaina es donde se guardan los cuchillos. Es igual cuando decimos vaya para el carajo. El pastor sí es vulgar. El carajo era lo que usaban los barcos allá arriba y mandaba vaya para el carajo allá. Usted sabe, su pastor es otra cosa. Lo pueden criticar, juzgar, no importa, no se preocupe. Dios no me va a juzgar ni criticar. El punto es que cuando tengamos preguntas, hermano, vamos, porque el hombre te va a dar respuestas triviales. Respuesta es lo común, que no añade sabiduría a tu vida, y lo único que añade sabiduría, que nos bendice, es la palabra de Dios. Entonces, cuando hayan cosas que tú no entiendes, quizás no vengas a mí, yo no te... Ay, fui a hablar poco del pastor, no, y me dijo más de lo mismo. Sí, es verdad. Porque quizás yo voy a hablar contigo y te voy a decir más y me vas a decir más de lo mismo. Porque somos seres humanos, daremos respuestas triviales, normales, seculares, incluso religiosas. Ay, la Biblia dice, pero no llevan el toque de Dios, no llevan la unción de Dios. Entonces, no busquemos respuestas triviales, busquemos respuestas que vienen de Dios, que Él nos dará una paz inexplicable en medio de todo este rollo, ¿no? Y este anda también porque tiene su confianza en Dios, porque la respuesta que tiene no es de los hombres, no es de lo común, sino de Dios. Entonces, cuando nos sucedan cosas que para nosotros no tiene sentido y tengamos preguntas, tenemos que saber a quién ir. Dígale a su hermano: y te recuerdo que es a Dios. Jeremías 33:3 dice: llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Y no orar de una manera religiosa. Dios mío, que eso... Usted me conoce, yo no soy religioso. Y no le digo que lo haga como yo. Pero hay gente que aleluya, gloria a Dios, Padre Santo, y después, ay, ya tengo que irme a trabajar, y se le fue en el aleluya, gloria a Dios, Padre Santo, y tiene un paquete ahí grande que no. A Dios no le interesa que le digas tanto aleluya, gloria a Dios. A Dios le interesa que abras tu corazón. Señor, me pasa esto, estoy feliz por esto, pero estoy triste por esto. Señor, me saca. Háblele a Dios, manifieste su dolor, su frustración. Dios te va a entender, Dios no te va a juzgar. Yo sí te juzgo. Ay, usted me juzga porque yo digo, bueno, lo voy a decir al estilo pastora Norma. Me trae la roca. Yo diría, me saca lo...
pero me juzgan. Pero Dios no te va a juzgar cuando tú hables: Señor, me duele, me molesta, me hierve la sangre, Señor, me provoca agarrarlo por el cuello, Señor. Pero ay, no, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús dijo: Señor, pero tiene sentido que yo esté aquí sufriendo por ese montón de sinvergüenza que no van a valorar lo que yo hago. Ay, Señor, pero hágase tu voluntad, no se haga la mía. Dios entiende la situación. Dios no nos va a juzgar. Él dice: llama a mí, te responderé y te anunciaré grandes cosas y misteriosas que tú ignoras. Filipenses 4, 5, 7 dice: que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Amén. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias a Él también. Amén. Es saber de que Dios me escuche y que las preguntas más difíciles, cuando lo que pasa no tiene sentido, debo ir y hacérsela en oración. Dile: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué pierdo el control aquí? ¿Por qué tengo este deseo? ¿Por qué? No sé, tantas cosas que tú y yo sabemos. Dice: así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos en medio de Cristo Jesús. Entonces, las preguntas más difíciles no las hagamos a los hombres, señores, damas y caballeros, iglesia, hagámosela a Dios. Y cuarto, descansar en la palabra de Dios. Cuando suceden cosas que no tienen sentido, descansemos en la palabra de Dios. Amén. Oiga lo que dice 2 de Corintios 1, 3, 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, que es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. De todo consuelo. Nos sentimos desconsolados cuando suceden cosas que para nosotros no tienen sentido. Pero Dios es la fuente de todo consuelo. No de la hermana Consuelo. Dígale a su hermano: no de la hermana Consuelo. Dígale: tuyo y mío. Amén. Dígale ahí un al estilo Héctor Ballesteros: dígale tranqui, dígale tranqui, que Dios te va a consolar cuando te sucedan cosas que para ti no tengan sentido. Amén. Apláudele al Rey de Gloria. Él es la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, no en algunas, en todas. Que te la buscaste, que no te la buscaste, que me la busqué, que no nos la buscamos. Dice que en todas nos va a consolar. Cuando otros pasen, dice, nos va a consolar para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando Dios pensó en ti, también pensó en otro. Porque Él sabe que Él va a depositar en ti para que tú bendigas a otros. Amén. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que mi consejo es que reemplacemos todos pensamientos negativos, encontrando diariamente 2 o 3 promesas de bendición en la Biblia, que seguramente no las recibirá viendo noticiero, ni las tragedias, ni lo malo que va la economía, ni que esta semana se nos murió de una familia llegada, conocida a nosotros por el COVID en Barquisimeto. Hospitalizaron 2, salió una, la otra se fue con el Señor. En medio de toda la mala noticia que tenemos, en medio de un país que nos los han destruido y los siguen destruyendo. Eso tú no vas a tomar fuerza allí pensando todo lo malo, no. Si tienes 2 malos pensamientos, vamos, elimínalo y coloque 2 promesas de Dios, porque son promesas de Dios, no son consejos ni promesas de hombre, no son promesas triviales, comunes, normales, no son sobrenaturales. Amén. Y eso nos dará fuerza para seguir adelante cuando enfrentemos cosas que para nosotros no tienen sentido. Y cuando busquemos respuesta de algo, aprendamos a buscarla en la palabra y a descansar en esa palabra. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman. Todo va a cooperar para bien de ti y para bien de mí. Amén. ¿Cómo? No lo sé. Seguro tú tampoco lo sabes. Pero algo sí sé, que me dice la Biblia, que porque amo a Dios, repito, en medio de mis debilidades,
Él hará que todo aquello que para mí no tiene sentido, que me oprime, que me daña, que me destruye, y que no tiene sentido que lo viva, porque soy un hijo de Dios, somos hijos de Dios. Dice la Biblia que Él hará que todo eso que va contra ti, que te oprime, Él dice que hará que coopere para el bien de ti y de tu casa. Así lo dice la Biblia, porque somos sus hijos, no somos huérfanos. Tenemos un Padre que está atento a todo lo que nos sucede. Conclusión, te recuerdo para orar: ¿qué hacer cuando lo que hace Dios no tiene sentido? Recuerde que Dios no es el autor del mal. Levante su mano y diga: gracias, Señor. Cierre sus ojos. Tú no eres el autor de todo el mal que pasa en el planeta, en mi nación, en mi vida y en mi casa. Amén. Dígale: tú tienes planes de bien para mí y para los míos. Si lo cree, dígame amén. Apláudale al Rey de Gloria. Dios, señores, tiene planes de bien y no de mal. Recuerda también que Dios te escucha, Dios te oye. Eso de que nadie me oye, eso de que nadie está pendiente de mí, Dios te oye. No importa que los hombres no te atiendan. Quizás tienen respuestas triviales, seculares, normales, pero las respuestas de Dios te darán paz, aún en medio de todo aquello que sucede que para ti no tiene sentido. Tercero, recuerda dirigir tus preguntas difíciles a Dios. Y cuarto, recuerda descansar y fortalecerte en las promesas de Dios. Así que concluyo para orar. Si hoy tú estás aquí y estás atravesando un momento difícil en este tiempo, donde hay cosas que tú dices: para mí no tienen sentido, el Señor quiere que salgamos libres, sanos y en paz. Levante su mano, diga conmigo: gracias, Padre, porque de aquí salgo libre, sano y en paz. En el nombre de Jesús, amén. Apláudale al Rey de Gloria.